Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un pelele para bebé como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodermydiy.com. Imprime el patrón en folios DIN A4, únelo por las flechas con cinta adhesiva, elige la talla adecuada y recorta por la línea que has elegido la talla. Vamos a comenzar a cortar la tela. Para ello, colócala bien extendida sobre una superficie plana, dóblala por la mitad con el derecho hacia adentro. Ahora vamos a colocar el forro o la tela que vamos a utilizar de forro también doblada por la mitad y con el derecho hacia adentro, justo encima de la tela que va en el exterior del pelele. Haciendo coincidir las dobleces de la tela, vamos a colocar el delantero del pelele justo en la doblez de ambas telas y la parte trasera la colocaremos de tal forma que nos queden unos centímetros en todo el contorno para luego recortarlos y dejarlos como margen para las costuras. Alfilereamos ambos patrones a la tela y cortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón por todo el contorno de ambas piezas. Los rectángulos que vienen en el patrón que utilizaremos tanto para la parte de abajo del pelele como para las tirantas y para la parte de arriba de este pelele, la parte superior, donde van los botones y donde van enganchadas las tirantas, las vamos a colocar sobre la tela de estrellas. Y recortaremos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno. Tenéis que coger todas las piezas que os he dejado en el patrón que vienen en el blog y recortarlas de la misma manera. O por lo menos como te vienen indicadas cuántas piezas necesitaremos de cada patrón. Vamos a comenzar a coser. Para ello colocamos ambos traseros tal y como los hemos cortado con el derecho hacia adentro y cosemos el centro del trasero a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Lo hacemos en el forro y también en la tela exterior. Luego realizamos una serie de piquetes en la curvatura principalmente que viene en la parte de abajo y abrimos la tela exterior porque vamos a hacer un pespunte de seguridad paralelo al centro o a la costura central que acabamos de hacer. Colocamos la parte delantera con el derecho hacia arriba y haciéndola coincidir por los laterales o costados, colocamos la parte trasera que acabamos de coser justo encima, con los derechos de ambas telas enfrentados. Y vamos a cerrar el pelele por los costados o laterales con una costura lineal a 1 centímetro o centímetro y medio del borde. Hacemos lo mismo para el forro. Lo abrimos la parte delantera con el derecho hacia arriba y colocamos justo encima con el derecho hacia abajo la parte trasera. La hacemos coincidir bien por los laterales o costados y con una costura lineal cosemos ambos laterales. Volvemos del derecho la parte del forro. La volvemos del derecho porque la vamos a introducir haciéndola coincidir la parte superior con la superior y la inferior con la inferior de la tela exterior. De esta manera nos van a quedar los derechos de ambas telas enfrentados. Tenemos que meter bien el forro dentro de la tela de estrellas o la exterior que tengamos. Con un pespunte lineal unimos el forro a la tela de estrellas por las sisas únicamente. Con una costura sencilla a 1 centímetro del borde de la tela vamos a coser todo el contorno de ambas sisas. Piqueteamos haciendo unos cortes pequeñitos antes de llegar a la costura, porque es una costura redondeada.
volvemos el pelele del derecho. Y por la costura que habíamos hecho vamos a realizar una costura de asentamiento justo por el contorno de ambas sisas a medio centímetro del borde de la tela. Vamos a hacer un fruncido en la parte delantera y trasera superior del pelele. Para ello calculamos el centro de tanto la parte trasera como la delantera, colocamos la máquina de coser con la tensión más alta que tengamos y cosemos un pespunte sencillo a 1 centímetro de tanto la parte delantera como trasera. Las costuras que acabamos de hacer vamos a tirar de uno de los extremos del hilo y con la otra mano vamos a ir frunciendo hasta que alcance el tamaño del cuadrado o rectángulo que le vamos a poner en la parte superior delantera y trasera que tenemos en los patrones. Cogemos los rectángulos que van en las tirantas o en las tiras del pelele. Los doblamos con el derecho hacia adentro, como estáis viendo, y vamos a coserlos haciendo una L, es decir, cosemos a medio centímetro más o menos del borde, hincamos la aguja, levantamos prensatelas y giramos la tela 90 grados y cosemos lo que estáis viendo, la parte más estrecha. Luego hacemos lo mismo con la otra tiranta, lo cosemos también en forma de L. Con la ayuda de un boli o de algunas tijeras vamos a volver ambas tirantas. Las ponemos del derecho y sacamos bien las puntas. Ahora vamos a, con los dos cuadrados que irán en la parte superior trasera, le vamos a hacer un piquete marcando la mitad o el centro de estos cuadrados. Y vamos a abrirlos para colocar las tirantas dentro, es decir, tenemos los cuadrados o rectángulos con los derechos de las telas enfrentados y vamos a colocar la tiranta donde estáis viendo y la vamos a coser bien a uno de los rectángulos de tela. Luego vamos a colocar la otra tiranta. Tenéis que fijaros bien que las tirantas tienen como una parte oblicua o inclinada. Esta es para que haga ese efecto más bonito en el pelele. Tenéis que colocarlas como estáis viendo, con los extremos hacia afuera. Colocamos el rectángulo que nos falta con el derecho enfrentado de ambas telas o con el derecho hacia abajo y cosemos el contorno de este cuadrado dejando abierto la parte donde están colocadas las tiras. Tenemos que tener cuidado con no coser las tiras. Cortamos las esquinas y lo volvemos. Ya veis que tendríamos la parte superior trasera. Y vamos a hacerle un piquete marcando el centro. Como hemos dejado 1 centímetro aproximadamente sin coser, lo vamos a doblar hacia adentro, es decir, una de las capas quedaría doblada hacia adentro. Y colocamos la parte trasera encima como estáis viendo. Con los dos derechos enfrentados vamos a coser ajustando el fruncido al tamaño del rectángulo. Lo hacemos primero coincidir centro con centro y luego ya cosemos rizando bien o frunciendo, repartiendo bien el fruncido de un lado y del otro. Cosemos con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Una vez que tenemos uno de los lados cortado, vamos a desdoblar o volcar la pestaña esa que habíamos doblado y que habíamos dejado sin coser y la colocamos encima del delantero de la parte trasera. Y vamos a echar un pespunte de seguridad a 1 milímetro del rectángulo que estamos haciendo, es decir, a 1 milímetro del borde por todo el contorno, y esta pestaña que teníamos sin coser le vamos a hacer un pequeño dobladillo tapando bien la costura de unión
y que nos quede bien rectito, como un rectángulo, por encima del fruncido que irá en la parte trasera. Y ya tendríamos lo que es las tirantas de la parte trasera. Ahora vamos a realizar el rectángulo que irá en la parte delantera. Para eso lo que hacemos es coser como empezando a 1 centímetro del borde y vamos a coser en forma de U rectangular por todo el contorno de este rectángulo con ambas telas con el derecho enfrentado. Ya veis que dejamos como 1 centímetro una parte sin coser. Ahora la vamos a volver, la volvemos bien sacando bien las esquinas y vamos a coser a la parte delantera superior como antes. Primero doblamos la pestaña de una de las capas de este rectángulo hacia adentro, es decir, no la podemos coser, no la podemos pisar con la máquina de coser. Repartimos bien el fruncido para que queden al mismo tamaño, la parte delantera superior con el rectángulo que le vamos a coser. Lo colocamos, como estáis viendo, encima del rectángulo solo por la capa que no está doblada y cosemos con un pespunte lineal a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, repartiendo bien el rizo. Una vez que lo tenemos, vamos a volcar el rectángulo que habíamos cosido y ya desdoblamos la pestaña esa que habíamos dejado sin coser. Y vamos a coser un pespunte de seguridad por todo el contorno del rectángulo de la parte delantera a 1 milímetro aproximadamente del borde y le vamos a hacer un pequeño dobladillo a la pestaña que habíamos dejado sin doblar para que tape la costura que acabamos de realizar, la costura de unión entre esta plantilla o esta tapeta y lo que es el cuerpo del pelele. De la tela de estrellas o la tela exterior vamos a cortar 2 tiras bies de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho en la diagonal de la tela. Estas tiras nos van a servir para lo que es las piernas de los peleles. Comenzamos por una de las piernas, colocamos la tira al bies como estáis viendo, con los derechos del cuerpo y de la tira al bies enfrentados y vamos a ir colocándola y cosiendo a medio centímetro del todo el arco de la pierna, uniendo así la tira al bies al hueco de la pierna del pelele y vamos cosiendo en redondo. Esto lo haremos también en la otra pierna. Colocamos el pelele por el revés y volcamos la tira bies que acabamos de coser hacia el interior del pelele, pero antes le vamos a introducir el elástico, que tiene que ser bastante finito. Hacemos como un pequeño canutillo a este elástico, primero lo afianzamos bien con una costura horizontal rematando bien el elástico y ahora le vamos a hacer como una especie de camino o canal con la tira al bies por el que va a pasar el elástico. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no pisar con la aguja el elástico, es decir, si no os veis preparadas para realizar este paso sin que se cosa el elástico, podéis hacer el camino primero y luego introducirle el elástico con un alfiler o con una horquilla de pelo o con algo. Este mismo proceso también lo haremos para la otra pierna, intentando realizar este canal o conducto por el que irá el elástico y sin pisar, teniendo mucho cuidado, sin pisar el elástico con la aguja de coser. Una vez colocados los elásticos vamos a tirar de ellos, tenemos que tener bien afianzado los elásticos en uno de los lados y en el otro dejarlo abierto. Tiramos bien y los dejamos los dos a la misma altura
rematamos bien cuando los tengamos correctamente y los cortamos a la medida. Ahora vamos a coserle la tapeta de la bragueta, es decir, de la parte inferior. Cogemos el rectángulo con el derecho hacia arriba y colocamos el pelele con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir justo por el borde de la parte inferior, tanto delantera como trasera, porque se van a hacer las dos partes iguales. Cosemos primero, como habéis visto, en un lateral y a medio centímetro del borde de la tela, y cosemos, ya veis, en el otro lateral como 2 centímetros aproximadamente. Lo quitamos, recortamos los sobrantes de tela y volvemos bien hacia el interior. Así nos quedará de forma oblicua esta parte inferior del pelele. Lo colocamos encima, le realizamos un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Lo hemos vuelto, digamos, la tela hacia el interior del pelele y ahora cosemos para este dobladillo que hemos hecho, lo cosemos en el interior del pelele. Hacemos lo mismo para coserle la tapeta a la parte trasera inferior. Ya tendríamos nuestro pelele casi terminado. Ahora vamos a hacerle los ojales, 3 en la parte inferior y 2 en la parte superior para las tirantas, y le vamos a coser los botones, es decir, 5 botones, 3 en la parte inferior y 2 para las tirantas. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.